Muy buenos días a todos los oyentes de nuestra emisora Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos Días Señor, este tiempo devocional que hacemos cada día para meditar la palabra de Dios, para recibir ese alimento especial de parte de nuestro Padre Dios que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena de vitaminas espirituales que fortalecen nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Yo quiero invitarles antes de iniciar la meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, con sus amigos, en sus grupos. También invitarles a que le den me gusta al video, al contenido, y también, si no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para que sigamos acrecentando nuestra comunidad en la plataforma de YouTube. Esta comunidad de estudiosos, de personas que nos gusta estudiar en profundidad la palabra de Dios. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias el día de hoy en el capítulo 17 del libro de Isaías. Continuamos entonces estudiando acerca de las profecías sobre otros pueblos circundantes a Israel, circundantes a la tribu de Judá. Ya hemos visto que estudiamos la profecía sobre Babilonia, y Babilonia, pues decíamos que Babilonia es la idolatría, Babilonia es la religiosidad. También hubo una profecía contra el rey de Babilonia, contra el que está detrás de toda la jugada, que es el mismo Satanás. También estudiamos la Asiria. Asiria representa las cargas de opresión, el yugo que viene sobre las personas. Filistea, esos enemigos molestos, esos enemigos que incordian cada cierto tiempo, que son muy, muy guerreros. Estudiamos en el capítulo 15 a Moab, que esto nos habló sobre la inmundicia sexual, sobre lo que significa ese yugo de inmundicia sexual sobre la vida de la gente. Hoy vamos a estudiar entonces en el capítulo 17 la profecía sobre Damasco, otra sobre Damasco, y la profecía sobre Israel. Cuando hablamos de Israel está haciendo referencia al reino del norte. Vamos a leer los primeros versículos. Lo que nos dice profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué hay una profecía sobre Damasco? ¿Por qué hay una profecía sobre Siria, sobre el reino de Siria? Bueno, esto obedece a que en algún momento el reino de Siria se confedera con el reino de Israel, se unió con el reino de Israel, con las tribus del norte, para atacar a Judá, para atacar a Jerusalén, para atacar toda esa zona que había quedado. Recuerde que el reino se dividió. Israel y Judá eran un solo reino, eran una sola casa, eran 12 tribus unidas que quedaron unidas bajo el mandato del rey David y de Salomón, pero que se dividen y quedan 10 por un lado, que se llamaron Israel, y quedan otras 2 tribus, otras 2 provincias que se llamaron Judá, el reino de Judá. Y entonces esto es como, para que ustedes me entiendan, esto es como si usted tuviera un hermano o una hermana, y ese hermano
suyo se alía con un amigo para venir a acabar con usted, para venir a robarle, para venir a atacarle su familia, para venir a hacer cosas en contra suya. Yo creo que así lo entendemos mejor, ¿verdad? Qué duro es que estas cosas pasen. Entonces aquí nos está hablando de una alianza. Nos está hablando de una alianza. Y esta alianza pues la vemos en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas. El segundo libro de Crónicas, usted puede ir a leerlo, a consultarlo. Más tardecito ahí puede entender lo que sucedió. Que con el afán de venir a atacar Jerusalén y atacar el reino de Judá, pues se alían con Damasco, se alían con Siria. ¿Y qué pasó? Pues que simplemente ellos vinieron y hicieron mucho daño. Ellos vinieron y secuestraron, vinieron y mataron a mucha gente, asesinaron a mucha gente, robaron, hicieron muchos daños en las provincias, pero ellos no pudieron tocar Jerusalén, porque vino otro enemigo. Se levantó otro enemigo más fuerte, que fueron los asirios. Una vez más, tenemos que establecer la diferencia entre Siria y Asiria. Son dos cosas muy diferentes. Esos asirios, pues fue un enemigo que también se levantó y que vino acabando con todo. Un enemigo muy fuerte, unos ejércitos muy numerosos, unos ejércitos bastante fuertes. De hecho, vinieron y acabaron con Israel. Se llevaron a todo el mundo en unas cosas, en unos puntos de crueldad bastante fuertes. Y aquí nos lo está diciendo. Es una profecía sobre aquel que se prestó para ese daño, sobre aquel que se prestó para venir a atacar al hermano. Ese es Damasco. Ese es Damasco. Y aquí el Señor viene a ejecutar una profecía. Dice que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas. En majadas, o sea, en pastizales se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y nos da un panorama bastante desolador. Ahora vamos a pensar en esto, para que usted me entienda. Muchas veces las imágenes de la Biblia, pues no nos queda otro remedio que imaginarlas. Tratar de hacer un gráfico en nuestra mente de las cosas que pudieron haber pasado y cómo pudieron haber pasado. Pero resulta que hoy en día, que ya tenemos el internet, que ya tenemos muchísimos canales en YouTube, las redes sociales y todo eso, usted y yo podemos ver que hace unos 10 años más o menos, desde el 2010, 2011 aproximadamente, en la década anterior, se levantó una guerra muy fuerte en Siria. Se ha levantado una guerra muy fuerte en Siria y usted ahí puede ver las imágenes de cómo bombardearon Damasco, de cómo bombardearon varias ciudades y cómo Siria quedó prácticamente en ruinas. Y esa guerra no ha parado. Esa guerra hasta hoy todavía siguen habiendo ataques. Ahora, esto es un punto de actualidad. Esto es una noticia de actualidad porque estaba buscando noticias para recordar las imágenes y me encuentro que hace 2 semanas hubo un ataque israelí a unos centros logísticos militares en Siria porque están aliados con Irán. Están aliados con Irán para atacar a Israel. Una vez más, Dios está ejerciendo, está ejecutando ese juicio sobre Damasco. Mire, esto no es una cosa del pasado. Estamos hablando ya de un presente. Estamos hablando de algo que está sucediendo en este momento. Dios está cobrando.
esta afrenta. Ahora, vamos a seguir aquí. El juicio sobre Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim y quedarán en el rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer, y harás que tu simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Mire que aquí entonces en esta segunda parte nos está hablando ahora del juicio sobre Israel, del juicio sobre ese hermano que atacó a su hermanito Judá. Vamos a mirarlo así. Este es un hermano más grande. ¿Y por qué lo llamo hermano más grande? Porque eran 10 tribus. Eran 10 provincias contra 2. Eran 10 provincias contra 2. Y nos dice entonces en el verso 4 que la gloria de Jacob, en aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Claro, si se redujo de 12 a 10. Y también está hablando de que se redujo la cantidad de personas. Murió mucha gente. Dios iba a matar muchísima gente en ese tiempo. Iba a haber una debilidad, dice, se enflaquecerá la grosura de su carne y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. O sea, está hablando de un remanente. Y está hablando de que va a mermar como el recurso humano, el recurso que había para la guerra. Y dice, sí, se van a ir todos, se van a morir un buen porcentaje, pero van a quedar unos cuantos. Van a quedar unos cuantos. Y esto nos habla de un remanente. Esto nos habla de que no todos serían destruidos, de que no todos iban a ser acabados. O sea, sin embargo, Dios aquí está dando un mensaje de juicio, pero sin embargo también Dios está dando un mensaje de esperanza. Sí, hay un juicio, va a haber un juicio, pero va a quedar un remanente. Dios aquí nos está diciendo que no lo va a destruir todo. Ahora pensemos en esto, dice el versículo 7, que en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y lo menciona con mayúscula, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Desafortunadamente, aquí hay un contexto de miseria y pobreza. Aquí nos está mostrando que se acabó la riqueza, que hay una destrucción, que hay un acabose total. Cuando las personas están
en medio de la riqueza, en medio de comodidades, en medio de que no falta nada, en medio de que tienen una cantidad de recursos, pues eso se presta para tener mucha altivez, mucha soberbia y pensar en su corazón que no les falta nada, que todo lo tienen. Entonces encontramos muchas personas, he escuchado muchas personas, cuando uno les habla de Dios, de una manera muy altiva, muy altanera y muy soberbia, dicen: yo no necesito a Dios, a mí no me falta nada, yo vivo mejor que usted. A mí me lo han dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque tienen dinero, viven en una buena casa, se pueden dar los lujos y los gustos que quieren, pueden comprar las cosas más caras, las cosas más bonitas, de mejor calidad. Y eso hace que su mirada se desvíe del verdadero propósito. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Muchas veces el Señor utiliza que vengan esos tiempos de necesidad, esos tiempos de perderlo todo, esos tiempos de perder todos esos bienes y de quedar, digámoslo así, arruinados hasta cierto punto, para que las personas reconozcan a Dios. Le invito a que recuerde la historia de Job. Job era una persona religiosa, extremadamente rico, lo tenía todo. Pero un buen día Dios permite que a Job se le acabe todo lo que tenía. Y en un día perdió todo, hasta su familia. Y al otro día tiene un quebranto de salud. O sea, lo único era que estaba respirando. Ya está. Porque ni la salud tenía. O sea, perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, incluso su salud. Lleno de unas llagas, lleno de dolores, lleno de quebrantos. Y después de cierto tiempo de proceso, Job abre sus ojos espirituales y reconoce a Dios. Y cuando reconoce a Dios en su vida, cuando reconoce que Él es el Dios de su vida, entonces Dios le devuelve todo. Job vivió un proceso. Y entonces es lo que nos dice aquí. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Pero desafortunadamente tiene que suceder el perderlo todo para poder que el hombre levante su mirada. Y yo hoy quiero levantar un buen consejo. No espere a perderlo todo. No espere a perderlo todo. Levante su mirada y reconozca a Dios en su vida. Reconozca que Dios es el Señor de su vida. Y empiece un camino de humildad. Un camino de reconocimiento de Dios, de que Él es el Señor de la creación. Mire, ellos estaban muy confiados en sus dioses, estaban muy confiados en sus altares, igual que Damasco, igual que los sirios. Yo tengo mis dioses, yo tengo mi forma de buscar a Dios, yo no necesito nada. Estaban muy confiados, y aquí lo dice en el versículo 8. En aquel día el hombre mirará a su hacedor, dice el verso 7, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Y mire lo que dice el verso 10. Aquí nos da la razón por la cual Dios está derramando un juicio sobre Israel. Y yo quiero que usted esté muy atento a lo que dice aquí. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio.
Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Mira lo que dice, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Y es la realidad. Y aquí Dios nos está dando uno de los porqués vienen esos momentos de ruina, de desolación. ¿Por qué? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Una vez más, esto está conectado con Romanos capítulo 1. Cuando usted ha conocido a Dios, cuando usted de alguna manera ha tenido un contacto con las cosas de Dios, en Romanos capítulo 1 nos dice que aquellos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, entonces Dios les permitió o digamos así que los sentenció a pasiones vergonzosas, a cosas muy feas. En otras palabras, eso es como cuando el padre a un hijo le advierte y le dice, mire, no haga esto, no viva así. Y el hijo persiste en vivir así, en vivir mal. Entonces el padre, ¿qué tiene que decir? Vea, ¿sabe qué? Haga lo que quiera, viva su vida mal, piérdase. Es lo que usted ha elegido vivir, entonces ahí tiene. Métase en el fango, métase en el lodo. Le invito a que estudie también capítulo 1 del libro de Romanos. Capítulo 1 del libro de Romanos. A partir del versículo 18 en adelante. Ahí lo dice claramente. Ahí lo dice claramente. Ahora, otra consecuencia que nos dice aquí este capítulo 17 de Isaías. Nos dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. O sea, la razón por la que viene el juicio principalmente es, ¿cuál? Que Israel se olvidó de Dios y se dedicaron a adorar a otros dioses en altares, se dedicaron al paganismo, se dedicaron a buscar a otros dioses, incluso los dioses de Damasco, porque se compartían los dioses. Les gustaba mucho la adoración que se hacía en Damasco, entonces ay, qué rico, hagamos como lo hacen en Damasco. Y empezaron a compartirse, incluso esa alianza fue a nivel espiritual. Pero también nos dice, por tanto, mire lo que dice aquí la sentencia, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Y cuando las plantes, las harás crecer muy bonitas, y dice, harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia. Es decir, usted va a trabajar para otro. Eso es lo que está diciendo. Y esa es la realidad que muchas personas viven hoy en día. Trabajan y trabajan y trabajan, pero viene el enemigo y arrebata. Viene el enemigo y arranca. Y no se ve el fruto del trabajo. Eso también es algo que está sentenciado y hay una palabra en Deuteronomio 28. Entre todo lo que dice que tú vas a trabajar y otro comerá de tu fruto. Eso es una de las sentencias por haberse olvidado de Dios. Y dice el versículo 12, aquí ahora saca una conclusión y esto se lo dice a Judá. Dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos y serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan
y la suerte de los que nos saquean. Aquí ya estaba sacando una conclusión. ¿Para quién? Para Judá. ¿Por qué? Porque Judá fue víctima, ese hermanito pequeño fue víctima de esa alianza de estos dos poderosos, de su hermano mayor y del amigo, que eran los sirios. Y dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. A lo mejor usted y yo estamos viviendo eso. Estamos siendo perseguidos. Hay muchos que hacen ruido, que están ahí, que usted los escucha, que vienen en contra suya. Dice que hacen alboroto como bramido de muchas aguas. Dice que los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios lo reprenderá. Y tendrán que huir lejos, y serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Cuando usted es obediente delante de Dios, cuando usted decide consagrar su vida al Padre, mire, muchos enemigos se levantarán. Muchos enemigos empezarán a hacer ruido, se juntarán, se armarán las alianzas que usted menos se imagine. Y esto también lo vemos y lo hemos visto en el tema de la iglesia. Hermanos que se levantan para destruir a otro, o se juntan varios para irse en contra de un pastor, o en contra de un líder cristiano. Hemos visto esto. Hemos visto estas situaciones. ¿Y cómo terminan? Dice que harán ruido, harán estrépito, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. A lo mejor usted esté viviendo una persecución así. A lo mejor haya gente muy familiar, muy allegada a usted, que está confabulada en su contra. Muchos se atreven a hacer conjuros, a hacer hechicerías, a hablar mal, a poner a sus allegados en su contra. Y eso sucede en la iglesia, sucede en la familia, sucede también en los negocios, en el ambiente de trabajo. En nuestros ambientes de trabajo muchas veces también nos encontramos personas que nos tienen envidia y le hablan mal a los jefes de nosotros y nos hacen un mal ambiente. Pero aquí hay una palabra. Aquí hay una palabra bien grande en contra de esas alianzas. Una palabra de Dios. Dios lo reprenderá. Dios se encargará de reprenderlos. Y huirán lejos. Y serán ahuyentados. Y serán como el polvo delante del torbellino. Y mire lo que dice el último versículo. Póngale atención. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Y aquí este versículo 14 nos está dando una estrategia de guerra espiritual. La pregunta que aquí nos hacemos es: ¿cómo nos deshacemos de esos enemigos? ¿Cómo nos deshacemos de esas personas que se alían, que se juntan para hacernos daño, para hacernos mal? Bueno, lo primero es que no somos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es ser temerosos de Dios. Nuestra parte es no cargarnos de ira, no cargarnos de rabia, no tomar la venganza por nuestras propias manos. No. Y hay un ejemplo con respecto, en el contexto de este versículo, es que los asirios, el ejército asirio, se levantó con mucha fuerza
y vino y arrasó con Siria y con Israel. A los de Israel se los llevó con una crueldad tremendamente fuerte. Los asirios se caracterizaron por ser muy crueles. Los crímenes más horrendos, más terribles. A la gente se la llevaban con ganchos en la nariz y se la llevaban caminando y amarrados. Todo ese trayecto caminando sin agua, sin sed. Los obligaron a casarse con personas que no querían. Mejor dicho, les hicieron cualquier cantidad de crueldades. El asirio vino como la vara de Dios sobre estas naciones. Pero también el asirio intentó ir hasta Jerusalén. Y entonces nos encontramos un famoso capítulo que está por allá en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, el capítulo 31, por ahí, la famosa invasión de Sennacherib. Pues, ¿quién fue Sennacherib? Pues Sennacherib fue el rey de Asiria, que vino hasta las puertas de Jerusalén. La sitió, o sea, la idea era invadir Jerusalén. Y le manda a decir al rey y les dice lo siguiente: mire, hemos destruido muchas ciudades, hemos destruido a Siria, hemos destruido a Damasco, hemos destruido a esta, hemos destruido a la otra, y sus dioses no han podido defenderlos. ¿Qué le hace pensar a usted que ustedes no van a caer? Mira, eso fue un desafío contra Dios. El rey Ezequías coge esas cartas y las lleva al templo y las presenta delante de Dios. Y les dice: Señor, mire lo que están diciendo. Mire lo que están diciendo. Y Ezequías ahí hace una oración. Y Dios responde a Ezequías. Y le dice: yo voy a hacer. Y esa noche envía un ángel que acaba con todo el campamento de los asirios. En esa noche. Y es lo que dice aquí el versículo 14. Y aquí la turbación. Pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. O sea, Dios le está dando proféticamente, le está diciendo a Judá que ese enemigo, esa multitud de muchos pueblos, no se preocupe, que ese enemigo antes de la mañana ya no existe. Y esto es lo que le sucede a los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¿Cuál es la conclusión? ¿Y cuál es la estrategia de guerra en este caso? La estrategia es las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche. En la noche, Dios nos da el triunfo. Y ya es la segunda vez que nos dice esta semana. Nos lo dijo en el capítulo 15, que dice que de noche fue destruida Ar de Moab y de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Dios destruye fortalezas en la noche. Dios destruye en la noche al enemigo. Usted y yo tenemos que orar. Usted y yo tenemos que vigilar. Por eso en la emisora todos los viernes apartamos un tiempo para orar en la noche. Todos los viernes apartamos un tiempo para orar en la noche. Para orar, para clamar. Y hoy yo le invito a que no se lo pierda. Hoy es viernes. Estamos haciendo este capítulo el viernes 10 de marzo. Pero bien, a cualquier hora que usted lo haga, que usted escuche, también lo puede hacer. Puede tomar un tiempo en la noche y orar, empezar a clamar y empezar a proclamar la palabra de Dios. Y Dios le traerá el triunfo sobre esas alianzas satánicas, sobre esas alianzas que se han juntado para destruir su casa, para destruir su vida, para destruir su familia. Yo le invito a que oremos. Padre Santo y poderoso, yo te doy muchas gracias en este día. Gracias
por permitirnos una vez más conocerte a ti, por permitirnos una vez más estar delante de tus atrios. Te agradecemos por todas las cosas grandes, poderosas y maravillosas que has hecho en nuestras vidas y que harás a diario en nuestros corazones. Padre, venimos ante ti para pedirte que seas tú protegiendo y guardando nuestras vidas, Señor, para que seas tú protegiendo y guardando toda nuestra integridad. Padre Santo y Poderoso, te pedimos hoy perdón si nos hemos alejado de ti. Te pedimos hoy perdón, Señor, si de pronto en algún momento hemos olvidado tus mandamientos, hemos olvidado tus parámetros, lo que tú quieres hacer con nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, a estar siempre, siempre, siempre delante de ti, delante de tu presencia, mi Señor. Padre Santo, te pedimos hoy que seas tú destruyendo toda alianza satánica en contra nuestra. Esas alianzas que el enemigo ha permitido que se junten, que se confabulen para hacernos daño. Hoy yo te pido, Señor, que reprende y desarticula las alianzas satánicas. Deténlos por medio del Espíritu. Permite que todo esfuerzo y empeño encubierto y clandestino fracase. Frustra los dispositivos que han creado para que sus manos no puedan realizar su objetivo. Tómalos en sus propias formas, astutas y arteras. Padre Santo, yo te pido que hoy seas tú desbaratando toda confabulación. Que seas tú, Señor, desbaratando y destruyendo toda alianza que tienen en contra nuestra, mi Señor. Que seas tú confundiendo sus palabras, sus ideas, sus comunicaciones. Que seas tú mismo permitiendo que nuestras vidas, que nuestras casas sean protegidas y sean guardadas, mi Señor amado. Padre Santo, gracias, porque ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante, Señor, en nuestra contra. Padre Santo, gracias, porque tú desbaratas todo plan del enemigo que se gesta en oculto para dañarnos, para dañar nuestra casa, para dañar nuestras finanzas, para dañar nuestros empleos, para dañar la vida de nuestros hijos, para dañar nuestra honra. Ayúdanos, Padre, a permanecer fieles y firmes delante de ti. Ayúdanos, Padre, a permanecer mirándote a ti, mirándote y reconociendo que tú eres nuestro Hacedor y que tú eres el Santo de Israel, y no mirando los altares, no mirando y recordando los dioses antiguos que teníamos. Ayúdanos, Padre, a consagrarnos cada día a ti, a consagrarnos a tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor, y abandonar por completo todo tipo de pecado, todo tipo de práctica, abandonar la ira, abandonar el sentimiento de venganza, abandonar, Señor, la amargura, la decepción, la tristeza. Yo te pido hoy, Señor, que nos llenes de gozo, que tu gozo invada nuestras vidas y nuestros corazones. Padre Santo y Poderoso, yo hoy te alabo y te bendigo, mi Señor. Te exalto, Padre Santo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.